con los fenómenos naturales que han estado sucediendo últimamente, como estos huracanes devastadores que tienen una fuerza inimaginable, una potencia devastadora y que han provocado graves daños en muchas ciudades, en muchas comunidades, con este sismo que se ha registrado últimamente en la República Mexicana y que ha afectado principalmente el estado de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en estos estados donde ha cobrado muchas vidas humanas e incontables daños materiales. Con el eclipse que últimamente presenciamos, con estas llamaradas solares que han estado registrando los científicos, y también con las tensiones internacionales entre los Estados Unidos y Corea del Norte, con estos dimes y diretes entre sus presidentes, con estas prácticas militares, con estas pruebas de bomba, donde ambos ven amenazados sus intereses, hacen que vivamos en un constante miedo a que se desate una tercera guerra mundial que tendría consecuencias devastadoras, tanto para la vida humana como para el desarrollo material y científico, y también con los problemas que cada nación de por sí tiene, los problemas de guerras internas, de violencia, de inseguridad, de pobreza, de falta de empleos, de corrupción. En medio de todo este panorama desolador y triste, se reavivan y cobran fuerza las teorías apocalípticas, las profecías apocalípticas. Surgen los falsos profetas, las profecías apocalípticas. El Facebook, las redes sociales están llenas de videos, de textos de estas falsas profecías, donde dicen: Cristo ya viene, las profecías se están cumpliendo, ahora sí, arrepiéntete y cree en Cristo, porque ahora sí, el fin de los tiempos está próximo. Y hablan del arrebatamiento, del supuesto rapto, donde dicen que Cristo vendrá de una manera oculta y se va a llevar al pueblo elegido, a su pueblo elegido, y los va a mantener suspendidos en el cielo, mientras la gente pecadora, mientras la gente infiel que se queda en la tierra, va a ser asolada, va a ser devastada, va a ser aniquilada con toda clase de calamidades. Creen en esto, pero cuando hablamos de la asunción de la Virgen María, es decir, que la Virgen María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma, porque su Hijo Jesucristo quiso preservarla de la corrupción de su cuerpo, por tanto, se la llevó en cuerpo y alma. En esto sí no creen, se sienten más santos que la Virgen María, pero en la Biblia hay casos donde personajes fueron arrebatados a los cielos, tal es el caso de Elías y de Enoc. Estos falsos profetas están surgiendo y diciendo estas cosas, que Cristo ahora sí ya está pronto para venir, que nos arrepintamos porque las profecías se están cumpliendo. Hay algunos que incluso dicen que tuvieron un sueño y que Dios les reveló, que Dios les dijo. Hay algunos que se atreven a dar fechas exactas, fechas precisas, en las que dicen que Cristo les dijo que ya va a venir. Y estos profetas, como he dicho, siempre han existido, siempre han surgido cada vez que suceden desgracias naturales, guerras o conflictos internacionales. Surgen estos nuevos profetas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Han profetizado que el fin de los tiempos, que Cristo iba a venir en determinadas fechas y no se cumplió. En el 2012 también se dijo que el fin del mundo, que el fin de los tiempos iba a ser en esa fecha y tampoco pasó nada. También en el año 2000 mucha gente pensaba que el mundo se iba a acabar y no pasó nada. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Realmente son estas las señales, como dicen estos falsos profetas? La Biblia dice: nadie lo sabe. Mateo 24:36 dice: por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre.
Es decir, ponernos a dar fechas, decir que tuvimos un sueño y que Dios nos reveló una fecha determinada, es querer estar por encima de la revelación dada por Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación del Padre. No hay revelación mayor a la que Cristo ya nos trajo. Por eso, decir estas cosas, anunciar el fin del mundo próximo, es blasfemia, es un pecado de soberbia, es querer estar por encima de la revelación dada por Jesucristo. Por eso digo que son falsos profetas. ¿Qué dice la Biblia sobre los terremotos, sobre los huracanes, sobre estos fenómenos naturales, sobre las tensiones internacionales y todos estos problemas que hemos mencionado? Bien, vamos a leer dos textos en los evangelios sinópticos. Ya leímos Mateo, vamos a leer Marcos y Lucas, que hablan también de esta misma temática. Dice Marcos 13, capítulo 13, versículos del 7 al 8. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el final. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Eso dice el Evangelio de San Marcos. En Lucas capítulo 21, dice, capítulo 21, versículo 10, entonces Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Como podemos darnos cuenta, la Biblia habla de estos fenómenos naturales, de estos problemas que tenemos en el mundo. Pero son, dice, las primeras señales del parto. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales, los huracanes, los terremotos, las llamaradas solares, los eclipses, son fenómenos que siempre han existido. Son fenómenos naturales. Las guerras, los problemas internacionales, las tensiones que hay entre los países, son provocadas también por los hombres y también en la historia siempre han existido y seguirán existiendo mientras en el hombre siga este deseo de poder, de dominar a sus hermanos. No hay otro evangelio, dice la Biblia, Gálatas 1, 6 al 9. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. En otras traducciones dice anatema, es decir, maldito. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Es decir, nadie, como he dicho, puede venir con una revelación mayor a la que Cristo ya nos trajo. No hay mayor revelación que la de Cristo. Cristo es la máxima revelación del Padre. Por tanto, aquel que se quiera poner sobre las enseñanzas, sobre la revelación de Jesucristo, es un blasfemo y está cometiendo un pecado muy grave. Dice Primera de Juan 2, versículos 18 al 19. Hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Es decir, desde que Juan escribió este texto, aproximadamente por el año 100 de nuestra era, ya decía, es la última hora, son los últimos tiempos. Quiere decir que es la última etapa de la historia de la salvación y no sabemos cuánto durará, si durará 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años. Ya duró más de 2000 años, casi 2000 años, perdón, y todavía seguimos en esta
ahora en esta última etapa de la historia de la salvación. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Estos anticristos, estos enemigos de Cristo, estos falsos profetas que se quieren usurpar el nombre de Jesús, incluso quieren ponerse por encima de la revelación de Jesús y quieren dar fechas del fin del mundo, la cual, dijo Jesús, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ahora, ¿cuáles son las señales auténticas, las señales verdaderas? En Mateo 24, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice esto que ya dije: aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Dice: esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Esta es una de las señales. Todas las naciones escucharán el mensaje, escucharán el evangelio. Y como sabemos, hay muchas naciones como China, como Japón, como la India, todo el mundo musulmán, que no conocen o poco conocen del evangelio. Otra de las señales también, en Mateo 23, 39, dice que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tiene que aceptar a Jesucristo como el Mesías. Mientras no lo acepten de una manera oficial el pueblo de Israel y sigan esperando a su Mesías, significa que todavía falta mucho. Dice Mateo 23, 39: y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. También en Romanos 11:25 San Pablo habla de esta realidad. Romanos 11:25, búsquelo en su Biblia. Dice así: quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura: de Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Todo Israel, la nación de Israel, tiene que aceptar a Jesús como el Mesías. Estas son las dos señales. Entonces el evangelio será predicado por todas partes del mundo, y la nación de Israel tiene que aceptar a Jesucristo como el Mesías auténtico, sin seguir esperando otro Mesías. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Mateo 24, 42. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: ni si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Debemos estar preparados, vivir de acuerdo a nuestra conciencia, tratar de no vivir en el pecado, de hacer las cosas lo mejor que podamos, de hacer el bien al prójimo, no amar el pecado, no promover el pecado. Eso es lo que nos toca a nosotros, estar preparados. Por eso no se dejen engañar, no se asusten, porque nadie sabe la hora ni el día. Nadie se puede poner por encima de la revelación dada por Jesucristo. Somos hijos de Dios y todo está en las manos de Dios, aunque no nos lo parezca. Y Él decidirá a qué hora nos va a llamar a que rindamos cuentas ante Él. Que se la sigan pasando muy bien, amigos, que tengan éxito
y pórtense bien, estén preparados porque no sabemos la hora ni el día. Hasta la próxima.